te haya hecho sentir que no puedes acceder de alguna manera al amor de Dios. Estoy hablando de ese sentimiento que te hace sentir indigno delante de Dios. Estoy hablando de ese sentimiento que tal vez dentro de nosotros podría declarar algo así como si la gente supiera la clase de persona que soy. Eso que a veces produce el pecado en nosotros, que nos hace pensar, ¿con qué cara me podría yo presentar delante de Dios? Si conocieran mis pensamientos, mis luchas, lo más oscuro que hay dentro de mí. Y luego ocurre algo que es una mentira, que llega a mi mente, a mi corazón, me hace pensar, tal vez Dios ama más a unos, tal vez Dios puede amar mucho a otras personas, pero yo me siento rechazado y me siento lejos. Con este sentimiento en mente, quiero que se imaginen la noche de Navidad, hace 2000 años. Imagínense ese tiempo del nacimiento de Jesús. Una noche fría, no habían iglesias llenas de gente, no se escuchaban cantos religiosos. Y entonces Dios decide hacer algo diferente, porque Él va a decirle al mundo que va a nacer en medio de ellos Jesucristo, el Salvador, el Rey, el que podría reconciliarnos con Dios. Pero ¿a quién le hace ese anuncio? ¿Qué escribirías tú en el guión de la historia? ¿A quién le harías tú ese anuncio si continuaras con esta historia? Tal vez dirías, ¿se lo diría a los religiosos de la época, a los sacerdotes, a una persona muy estudiosa de la ley? Bueno, Dios hizo algo totalmente diferente. En la noche buscó a un grupo de personas, a unos campesinos, a unas personas tal vez cansadas cuidando ovejas. Escogió a unos pastores y les dijo, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero estos pastores representan a las personas rechazadas, representan a esas personas que se han sentido indignas porque otras personas lo han hecho sentir y porque sus propias faltas así lo han hecho. En el tiempo de Jesús, estas personas eran esas gente que según la religiosidad de la época no podían acceder al templo, a las cosas de Dios, a una vida espiritual. Los pastores eran considerados gente rechazada, gente aparte. De hecho, no consideraban la palabra de ellos como una palabra de honor o una palabra a considerar. Era la palabra de un pastor algo que tenía menos precio. Pero Dios escoge a los rechazados para darles el mayor anuncio, el mayor mensaje, que sí podían reconciliarse con Dios, que Dios estaba ahí para ellos. Esta es la historia que cambió nuestra historia y es la Navidad. Estos versículos dicen lo que sucedió con esos pastores. Dice, y esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre. ¡Qué regalo tan hermoso! Porque el título nos dice algo muy importante. La Navidad es amor en acción para los rechazados. Y con esto podríamos identificar lo más profundo del pasaje. Esta frase dice lo siguiente: el amor asombroso de Dios hace posible que quienes fueron rechazados sean aceptados y descubran el propósito que Él ya había preparado para sus vidas. ¡Wow! Oiga, empezamos fuerte hoy, ¿no? Con el tamal de una vez, fuerte, no las galletitas ni la historia. ¿Se ha sentido rechazado? A mí me gusta la vida cristiana. Le he dicho que me gusta ser cristiano, me entusiasma la vida cristiana. Me gusta la vida cristiana porque me ha ayudado a curar el dolor del rechazo que yo he tenido que llevar sin alimentar mi orgullo o mi rencor. O sea, yo he podido sanar el dolor del rechazo y no ha sido a través del orgullo o el rencor, porque finalmente no hubiera podido sanarse. Me gusta la vida cristiana porque me ha ayudado a sanar el dolor de sentirme rechazado a través del amor.
Y ese ha sido un camino seguro y va a seguir siendo siempre el camino seguro para todos los que sabemos que llevamos el dolor del rechazo en algún momento de nuestra vida. Y la Navidad nos va a recordar que el ser rechazados no es algo propio solo de un tipo de persona, como el que, en este caso, el pastor excluido, y habla de un pastor que cuida ovejitas, ¿no? Del que era menospreciado, del que era pobre, que el rechazo no lo recibe solamente el que tal vez nosotros creemos que lo merece, porque el rechazo es un dolor que toda la humanidad y que cada uno de los que estamos hoy acá en algún momento de su vida tiene que aceptar que fue sembrado dentro de sí. De alguna manera hemos tenido que vivir y lidiar con el dolor del rechazo. Entonces, la Navidad se hace importante porque Dios trae una buena noticia. Y la buena noticia es cómo Dios ya por su amor nos va a incluir, nos va a amar y vamos a poder sanar el rechazo. Quiero que tenga en mente esta idea. Usted que hoy está con nosotros, si viene por primera vez, si usted hace parte de la familia, mire, dice este pequeño título y es de ser rechazados a ser amados. Celebre este año la Navidad recordando algo, que usted no celebra a Papá Noel, ¿cierto? Que usted celebra en la Navidad, que podría, si quiere celebrar a Papá Noel, celebre, no pasa nada, y si tiene la botica, pero él sí es de mentiras. En cambio, usted podría celebrar a Jesús. Y teniendo en cuenta lo que Jesús hizo, podría recordar esto: el mejor regalo que la Navidad puede traer a mi vida es que yo puedo vivir, experimentar y pasar de ser rechazado a ser amado. Qué experiencia es encontrar personas que me hacen sentir amado, incluido. Qué chévere es saber que hay personas que piensan en mí. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que hay otros que piensan en usted? Ay, es un sentimiento bonito. Que me extrañan, pero también cómo se siente sabiendo o con la idea de que nadie piensa en usted. ¿Algún momento de su vida, y era el planteamiento de Fer, ha pensado eso? Que nadie piensa en usted, que ni siquiera Dios piensa en usted, porque parece que Dios piensa primero en otros antes que en usted. Y ese es el dolor del rechazo que empezamos a llevar. Pero quiero leerle algo de este Jesús, de este niño Jesús que crece. Y ya no es el baby Jesus naciendo, sino que ahora es el Jesús grande, hablando delante de las personas, explicando por qué nació, para qué vine. Y esto está en Lucas capítulo 4. Recuerde, estos últimos 3 domingos hemos venido estudiando Lucas, porque estudiar la Biblia verso a verso es una buena manera de entenderla expositivamente. Entonces dice en Lucas, en el capítulo 4, Jesús llega a una sinagoga, Jesús llega a un templo y él va a leer algo en medio de esa reunión y él lee lo siguiente, versículo 16. Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido, y como de costumbre fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Aquí está Jesús. Y entonces él llevaba tiempo sin estar en Belén, vuelve, en Nazaret vuelve, y entonces el versículo 17 dice, y le dieron el libro del profeta Isaías, y él lo abrió, y encontró la parte donde está escrito. Esto es una profecía que se había hecho sobre el Mesías, el que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Todo israelita sabía o podía saber, si estudiaba la ley, que había una profecía sobre el Mesías que estaba en Isaías, y Jesús lee lo siguiente. El Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias. ¿A quién? Aquí empezamos. Porque me eligió para anunciar las buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. Me envió a contarles, ¿a quiénes? A los prisioneros que serán liberados. A contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Y luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó y todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención a lo que va a decir. Y él dijo, versículo 21, entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Estas no son unas palabras pequeñas, son era la profecía cumplida. La Navidad es la llegada, la Navidad es el inicio de poder rescatar a todos los que son rechazados.
Él se anuncia delante de unos pastores que eran los menospreciados. Pero luego en Lucas 4 él dice que él ha venido por los rechazados, por los que no califican para acercarse a Dios. Y usted podrá pensar, uy, sí, es que hay gente que no califica. Le tengo una noticia, nadie califica, porque usted dice, ¿quién podría decir que es lo suficientemente bueno para acercarse a Dios? Pues nadie, en sano juicio nadie. Sin embargo, tenemos esta tendencia a pensar que sí hay personas más como pecadoras que nosotros. Hay personas más malas, es que este sí es malo. Pero cuando nos ubicamos sabemos que Jesús vino por los rechazados, pero por los rechazados que estaban dispuestos a aceptar que estaban viviendo el dolor de estar lejos de Dios. Le tengo una buena noticia, está en su folleto, está en la pantalla y puede tenerlo en mente. Dice que sanar el rechazo que ha gobernado el corazón es posible. Sanar el rechazo que ha gobernado el corazón es posible. Tal vez usted, y hemos visto esto muchas veces en las 8 decisiones, tiene una super armadura de orgullo, tiene una super armadura de rencor y usted dice, a mí ya no me importa que nadie me quiera, yo me valgo por mí mismo, yo llegué solo y voy a vivir solo. Tal vez usted ha creado tantas cosas para decir que no necesita de nadie, que no le importa que los demás no piensen en usted y que aún ni siquiera Dios, porque yo voy a forjar mi destino. Pero lo que realmente encontramos cuando uno se desnuda delante de Dios, cuando uno se abre delante de Él, es que duele mucho. Cuando crees que Dios realmente te ama, vas a poder sanar. Dice, tú vas a poder sanar cuando crees que Dios realmente te ama y tiene un propósito para tu vida. Así que, ¿cómo? Esta es una pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo hemos alimentado el dolor nosotros? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo alimentamos el dolor del rechazo que termina siempre por traer destrucción a nuestras relaciones? Que termina por traer destrucción, ¿cierto? A la autoimagen que tenemos, la forma en cómo nos vemos. El dolor del rechazo siempre es una enfermedad que crece y crece más. Y el dolor del rechazo termina también trayendo como resultado el miedo a yo nunca voy a encajar, yo nunca voy a poder encontrar ese lugar. Es que yo sí sabía, los demás tal vez sí, pero yo no. Eso son las secuelas del dolor del rechazo. Y algunos, y quiero que lo entienda, lo ven así con Dios. Dice, es que esto es más fácil para otros que para mí. Yo quiero acercarme a Dios, pero usted no sabe lo que yo he hecho, o usted no sabe lo que está pasando y los pensamientos que he tenido. Entonces nos rechazamos nosotros mismos delante de Dios y alimentamos el dolor del rechazo. Así que hay dos cosas con las que usted va a tener que batallar en esta Navidad para sanar el dolor del rechazo y entender lo que significa el nacimiento. Y la primera es con la culpa. La culpa es la que nos dice que no nos alcanza para llegar delante de Dios, porque la culpa nos recuerda, y esto, perdóneme, empecé por lo más impopular. La culpa es lo que nos dice, sí, yo hice algo que no estuvo bien. Es cierto que muchos han traído rechazo a nuestra vida, pero también es cierto que nosotros, todos los que estamos acá, tenemos esta tendencia a herir a otros. Entonces, la culpa nos recuerda todas esas ocasiones en donde nosotros no hemos cumplido el parámetro de amar al prójimo. Y si usted es sincero con usted mismo y mira para atrás y dice, oh no, yo cómo fui capaz de hacer eso, porque no somos capaces o no éramos capaces de cumplir ese parámetro de amar a nuestro prójimo. Entonces la culpa nos dice, no te alcanza. Pero la buena noticia, como le digo que Jesús vino a sanar a los rechazados, es que Jesús puede sanar nuestra culpa. Ahora, en algunos lugares tal vez quieran decirle que para sanar la culpa lo que tiene que hacer es cambiar su sistema de creencias y decir, ¿le ha de sentir culpable eso? Tranquilo, eso no es malo. ¿Por qué se siente mal? Y entonces lo que quieren decirle es que la moralidad no importa y usted no debería sentirse culpable porque todos son así. Pero así no se sana la culpa. La culpa se sana con arrepentimiento y perdón de Dios. Dios, a través de Jesús, nos recuerda en esta Navidad, si usted tiene hoy pesebre en su casa en esta Navidad, recuerde esto, Él decidió amarnos sin que lo mereciéramos. Ese es el regalo, que usted y yo no lo merecíamos, no merecíamos ser amados, no merecíamos que el Hijo de Dios viniera y se encarnara y naciera para salvarnos. No merecíamos que alguien muriera en una cruz para ofrecernos el perdón, porque si hemos hecho cosas malas, ¿cómo podemos solucionar eso? Alguien debía pagar por lo malo que hemos hecho. Y ese fue Jesús.
Así que la culpa nos dice, tú no tienes posibilidad de acercarte a Dios. Y Jesús dice, es cierto, no tienes posibilidad, pero yo te elijo para traerte donde estoy yo. Yo elijo amarte. Yo elijo limpiar tu culpa, perdonarte. Él nos invita y nos provee los medios. Hay una historia tan sencilla que dice que el reino de Dios es como una fiesta en donde Dios tiene un banquete e invita a la gente y la gente no va. O sea, Dios organizó el banquete y la gente no llega, ¿cierto? Y no es que llegue impuntual como a veces estamos acostumbrados, no, es que no llega. Entonces dice que Dios dice, no llegaron, no vinieron, no aceptaron mi invitación, entonces vayan por los rechazados y van por los caminos y recogen gente, pero en toda fiesta, para estar en la fiesta tenían que entrar bien vestidos. ¿Y sabe qué hace el que invita a la fiesta? Pone el traje y los viste y los limpia. O sea, Dios se encarga al llamarnos de darnos un corazón nuevo, el perdón que necesitamos. Nos limpia y nos libera de la culpa. Eso es lo primero. Pero lo segundo, aparte de la culpa, es la vergüenza. Y la vergüenza a veces tiene que ver más no con lo que usted hizo, con lo que lo hace sentir culpable. La vergüenza tiene que ver más con lo que otros le recuerdan que usted hizo. ¿Ok? Porque si usted soluciona su problema hoy con Dios, va a seguir teniendo personas que lo señalen en su familia, en la sociedad, en donde sea, hasta usted mismo, ¿no? Señalarse, pero es la vergüenza del señalamiento, a veces por cosas que son y a veces por cosas que no. A veces por cosas que sí son ciertas y otras que no. Pero en la vergüenza Dios también nos sana, porque Él decide elegirnos para darnos un propósito, para darnos una nueva vida. Y eso es emocionante. Dios hoy, y este es el mensaje final, Dios nos llama hoy como hombres y mujeres, como seres humanos comunes, a vivir una misión extraordinaria. O sea, acercarnos a Dios, superar el rechazo a través del perdón y recibir un propósito, un llamado que Dios tiene para nosotros. Si quieres saber más del llamado, vaya a la enseñanza del domingo que está antes. Hay una mujer en la Biblia a la que llaman la samaritana. Esta mujer tenía un pasado lleno de cicatrices, estaba llena de culpa y de vergüenza. A la samaritana la conocemos o la podemos ver como una persona solitaria, y entonces la historia la presenta ella sacando agua de un pozo a una hora en la que la gente no iba, posiblemente porque no quería encontrarse a nadie, y Jesús se encuentra con la samaritana y ella está llena de culpa y de vergüenza, de culpa porque siempre sí ha llevado una vida en donde ella tiene que reconocer que lo ha hecho mal, pero también lleva la vergüenza del señalamiento, del estigma, tú lo hiciste. Y Jesús, ¿sabe qué hace Jesús? Cumple su llamado de sanar al ciego, de sanar al que está preso, y Él toma a esta mujer y la invita a ser parte de su amor y la involucra, y entonces la puede liberar de la culpa y de la vergüenza. Tan libre queda esta mujer que se va del pozo donde se encontró con Jesús a decirle a todas las personas: vengan, aquí hay un hombre que es un profeta. Y entonces empieza a hablarles de Jesús emocionada porque experimentó lo que Dios podía darle. Libertad de esa culpa, de esa vergüenza, libertad del rechazo. Quisiera animarlo a que hoy no luchara para ponerse una armadura que lo hiciera sentirse protegido en contra del rechazo. Así no se enfrenta al rechazo. No es, entonces no me importa, entonces yo sé que soy amado por Dios porque yo me reconcilié con Él y Él sanó mi culpa, me perdonó porque yo me arrepentí delante de Él. Hoy en Navidad podemos elegir, no el camino solamente de los villancicos y de la natilla. Hoy podemos elegir el camino del arrepentimiento, de la confianza, de acercarnos a Dios a través de Jesús. A Jesús se le acercaban toda clase de personas, pero entre ellos muchos pecadores y gente que era recaudador de impuestos, gente que en esa época se consideraban pecadores. Pero los religiosos de la época, contrario a ponerse felices, decían: mire, ¿y este se deja y come y se acerca a los pecadores? Entonces yo quiero que se imagine la escena, porque ocurre de esta manera. Piense en Jesús, ahí, al frente de ellos. Y Jesús les dice: ¿quién de ustedes, que teniendo 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 en el campo
y se va en busca de la que se perdió. Y después cuando la encuentra, no se la pone en los hombros y se devuelve contento y llama a sus amigos y celebra porque encontró la oveja que se le perdió. De la misma manera, le dice Jesús, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor Jesucristo es el buen pastor, es el que da la vida por las ovejas. Y nuestro pecado es el que ha hecho que nosotros nos separemos de Dios y caminemos lejos, como una oveja que se pierde. Y muy seguramente nos rompemos las piernas por causa del pecado y eso nos imposibilita volver a Dios. Pero no importa qué tan lejos estés, Él te busca. Y es lo que hace hoy, es lo que hace la Navidad. Es Jesús diciéndote, no importa qué tan lejos estés, yo voy hasta donde tú estés. Y hoy te está haciendo la invitación. Y yo quiero venir a ti. Eso es lo que el Señor hace cuando vino al mundo. Vino a mostrarme que Él me quiere cargar sobre sus hombros y quiere hacer una fiesta cuando yo decida entregarle mi vida, decida arrepentirme y empezar una vida diferente. Para terminar, no hay nada más espectacular que poder entender esto que está en la pantalla. Por más profundo que sea el pecado o más fuerte la acusación, la gracia y el poder de Dios siempre podrán alcanzarte, amarte y restaurarte. Nadie está tan lejos de Dios como para no ser hallado por Él. Ninguno de nosotros podría decir que ha caído tan profundo que Dios ya no quiere o no puede encontrarlo. Él quiere alcanzarnos y rescatarnos. Nuestra invitación como iglesia en este final de año es animarlo a que usted elija el camino correcto, o sea, el camino seguro, que tal vez deba aceptar ciertas responsabilidades y decir sí, porque no hay otra forma de acercarme a Dios si no es con un corazón que se arrepiente, o sea, que reconoce, no que intenta ser bueno para acercarse, no intento ser bueno para acercarme, ni gano puntos con Él, no, reconozco dónde estoy lejos, reconozco mi rechazo. Y entonces luego me enfoco en su llamado. Usted podría enfocarse hoy en el llamado que Dios le está haciendo. Usted sabe que Dios quiere impactar algo profundo en su corazón. Tal vez usted debe dejar de oír tanto a su corazón, tal vez debe dejar de oír tanto a su entorno y tiene que empezar a oír más la palabra de Dios, porque a través de ella usted se va a dar cuenta del llamado de Dios para su vida. Quiero que ore conmigo, quiero que oremos y que al orar podamos decirle, Dios, yo quiero experimentar eso. Y hay unas palabras que tal vez podamos cantar después de orar. Y es gracias, gracias Señor, es recordar lo que Él hizo, que nos tomó en sus manos, que nos dio salvación, que nos dio su vida. Y si tal vez es la primera vez que usted quiere hacer esto en su vida de manera consciente, puede hacerlo a través de esas palabras, de esa canción, de esta oración. Entonces tomémonos estos minutos para hacerlo. Y quiero decirte, Jesús, que eres sorprendente. No ha habido una ocasión en mi vida en donde al acercarme con sinceridad y autenticidad delante tuyo, sin ponerme ninguna armadura, sin aparentar nada, no ha habido un solo momento en el que no me impresione quién eres tú. No ha habido una sola ocasión en donde al ir a tu palabra, al verte a través de los evangelios, al leer lo que tú hacías, lo que hablabas, no puedas reconocer que realmente estás ahí hablándome. No ha habido un solo momento en donde al apagar el ruido de mi vida, las redes y todo lo que los demás piensan y mis proyectos y lo que yo quiero, al apagar todo eso y quedarme en silencio contigo, no ha habido ni hay una ocasión en donde mi corazón no se impacte por tu amor. Gracias, gracias porque tú has venido por los rechazados. Nosotros éramos los rechazados, los ciegos, los torpes, los presos, los que estábamos cojos, los que estábamos enfermos, indignos. Y tú nos amaste, nos buscaste. Gracias, Jesús. Tómese este momento, por favor. Tómese 10, 20 segundos en este momento.